marcado para grabar. Muchísimas gracias, profe, le agradezco por recordarme, porque a veces sí se nos olvida. Entonces, nos quedamos que en marzo de 1945, Juan José Arévalo Bermejo toma la presidencia de Guatemala, convirtiéndose en el primer presidente elegido de una manera, llamémosle políticamente selecta. Juan José Arévalo nace el 10 de septiembre de 1904 y muere el 8 de octubre de 1990. Como lo habíamos indicado, el 15 de marzo toma posesión. El gobierno arevalista se conformó de una manera heterogénea, con representantes de diversas tendencias. Cuando hablamos de una manera heterogénea, estamos hablando que de distintos estratos sociales, de distintas profesiones, que era prácticamente del pueblo para el pueblo. Era todas las partes que convenían para la nación, estaban dentro de lo que era su gobierno. Que diferían, dice, en cuanto al alcance y contenido de las reformas por realizarse. Eso significa de que cada uno pues tenía sus propias tendencias o su propio alcance de lo que podíamos llegar a realizar o de lo que podía llegar a realizar la revolución con estas nuevas reformas o el nuevo gobierno que se estaba realizando. Lo siento para los que ya están adentro, que me toca interrumpir la clase por las personas que entran ya tarde. Bermejo profundizó el carácter nacionalista y antioligárquico que la revolución con medidas contra los monopolios imperialistas. Significa de que él trataba de descentralizar la oligarquía. Lo siento, tendré que silenciar a todos. Después les diré que tienen para activar su micrófono, pero ahorita lo vamos a desactivar, perdón. Salvo que también el niño me escriba por texto, ¿no? Porque entonces ahí sí ya, ya no puedo hacer más. Entonces, inauguró un estilo de gobierno democrático que trataba de encontrar consensos en la sociedad por medio de diversas opiniones. Recordemos que Jorge Ubico era totalista, llamémoslo, en el sentido de que él era el que tomaba todas las decisiones, él era el que, como les decía, era juez y verdugo. En este caso, no. Él le gustaba mucho lo que era la democracia. Le gustaba de que las partes se escucharan y llegaran pues a un consenso y sin necesidad de mediar en guerras o en pleitos, por decirlo de esa manera, pues que llegaran a un mutuo acuerdo. Tal es el punto que fue el primero que sentó en una mesa de diálogo a lo que fue llamado el Triángulo de Escuintla. Fue y sentó al diálogo a los trabajadores agrupados en sindicatos con la empresa, en la cual pues dialogaron, platicaron, expusieron los pro y los contra de cada una de las cosas que ellos solicitaban. Pues los dueños de las empresas los escucharon, a unas cosas aceptaron, a otras no, pero fue tan bueno el diálogo o la mediación que se creó en ese punto, que mucho de lo que ellos expusieron en esa mesa,
en ese tratado, pues fue utilizado para crear el primer Código de Trabajo, el cual fue promulgado en el Congreso en 1948. Quiere decir que también a él le podemos agradecer lo que es el Código de Trabajo. Entre las instituciones que se crearon durante el gobierno de Juan José Arévalo figuran lo que es el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el Instituto de Nutrición de Centroamérica y Panamá, la Facultad de Humanidades de la Universidad de San Carlos de Guatemala, el Instituto de Antropología e Historia, lo que fue también que inició la construcción de la Biblioteca Nacional y del Archivo General de Gobierno. Luego de los 5 años en los cuales, pues, él estuvo en el gobierno, llega al poder en las nuevas elecciones Juan Jacobo Arbenz Guzmán, o Jacobo Arbenz, como nosotros lo conocemos normalmente. Gobernó durante 39 meses. Su objetivo fue consolidar el apoyo popular al proyecto revolucionario, favoreciendo los sectores populares, campesinos, trabajadores, pueblos e indígenas. Podemos notar aquí lo siguiente de estas dos personas. El primero buscaba lo que era el diálogo entre todas las partes del gobierno, entre todas las partes de lo que componen lo que es Guatemala, tanto el sector empresarial o el sector, llamémosle, de los dueños, como lo que son los trabajadores. Siempre trató de llegar a un consenso o a un mutuo acuerdo entre las dos partes. Para él el diálogo era primordial antes de llegar a cualquier medida de hecho. En cambio, lo que fue Jacobo Arbenz, pues él siempre con lo que era la revolución, trataba de favorecer a los campesinos, a los trabajadores y al pueblo indígena. No buscaba mantener una, pensemos en una balanza de las situaciones, sino que lamentablemente, pues yo lo veo desde este punto de vista, ustedes en su análisis me lo dirán, que su balanza iba por sobre todo hasta este ámbito que eran los trabajadores, campesinos y pueblos indígenas. Y olvidó, tomémoslo desde ese punto de vista, olvidó la visión de mantener pues un equilibrio o un estatus entre las dos partes. Y lamentablemente esta política o esta filosofía pues fue la que llevó a la contrarrevolución, ya que en el tiempo de Juan Jacobo Arbenz se crea lo que fue la famosa reforma agraria, que pues, ese es un temita que ya vamos a ver más adelante. Entre las obras del gobierno destacan: modernizó la red de comunicación vial, construyó la carretera hacia el Mar Caribe, distribuyó tierras de cultivos a los campesinos, oiga, construyó la hidroeléctrica Jurún-Marinalá, perdón, construyó el puerto Santo Tomás de Castilla en Izabal y promulgó lo que fue la ley de reforma agraria. La ley de reforma agraria, pues, para los que no la conocieron, hablemos un poco de ella, o habla al respecto de que el gobierno recogió todas las tierras, le llamaba a ellos de una manera ociosa, las tierras ociosas. O sea, eran aquellas tierras que no eran cultivadas por las empresas que las tenían en concesión. Por ejemplo, la Fruit Company, el 50% de las tierras de Guatemala que tenía en concesión, pues él ociosamente solo cultivaba un 10% de ese 50%. Quiere decir que con la reforma agraria vino y se conformaron lo que fueron
cooperativas agrícolas, cooperativas de trabajadores agrícolas, a los cuales pues les daban las tierras y ellos se encargaban de repartirlas a los campesinos, como dice acá. Distribuyó tierras de cultivo a los campesinos, los cuales pues las cosechaban y las cosechas eran para ellos y ellos solo pagaban pues lo que eran los tributos de los impuestos sobre lo que era la producción. Lamentablemente, como lo venimos hablando, y lo hemos visto tanto cuando fue el régimen conservador, el régimen liberal, y cada uno de ellos siempre lo que ha jugado el interés ha sido lo económico, el dinero, pues lo mismo pasó acá con lo que fueron los campesinos. Llegaron y comenzaron a hacer abusos al respecto de lo que fue la ley. Tal fue el punto de que comenzaron a invadir fincas que estaban ocupadas y que estaban siendo trabajadas por las personas que se les habían dado en concesión y venían y les hacían guerra, peleaban con ellos y lograban despojarlos de las tierras y esas fincas pues las distribuían en las nuevas. Jesús, ¿cuánta gente se salió pues? Y volvían a distribuirlas en los campesinos. Quiere decir de que ya no solo tomaban las tierras ociosas, sino que ellos veían una finca que iba progresando de una manera muy buena y venían y la tomaban a la fuerza. Todo esto vino a preocupar a lo que fueron los terratenientes, a los dueños de estas empresas como la Food Company, y pues, como la historia nos lo cuenta, comenzaron a hacer agrupaciones de paramilitares o de guerrilleros, si podemos tomarlo así, o mercenarios, a los cuales les dieron la encomienda de venir y enseñarle al campesino, por tomarlo desde ese punto de vista, va al campesino, de cómo utilizar las armas y querer darle un golpe de estado, pues, a lo que era este presidente. Dice que su periodo constitucional de 6 años fue interrumpido. Lamentablemente no llegó a su fin como él quería. Por la invasión mercenaria que el gobierno estadounidense, mediante su agencia central de inteligencia CIA, dirigió, financió y entrenó mercenarios para derrocar el gobierno constitucional y democrático. Lo que se les estaba indicando. Fue tanto el temor, fue tanto la situación que venía golpeando económicamente a estas empresas. Recordemos de que la mayoría de empresas eran empresas extranjeras, empresas americanas. Tal es el punto, y el profesor Juan no me puede dejar de mentir, porque él ya leyó el libro, que lo que era la Fruit Company, la empresa frutera, era el presidente de la empresa o el dueño de la empresa, si lo queremos llamar de ese punto de vista, era el hermano del presidente general de la CIA de los Estados Unidos. Y fue ahí donde metió las manos Estados Unidos para derrocar a Jacobo Armas, para eliminar lo que era esta ley de la reforma agraria, la cual venía dando un golpe muy fuerte a los intereses económicos de estas empresas acá en Guatemala. Recordemos o hagamos un poquito de memoria que las primeras empresas que estaban acá en Guatemala eran monopolizadas por lo que era la Food Company, porque eran ramas de la misma empresa. Por ejemplo, la empresa eléctrica, la primera empresa eléctrica que hubo acá en Guatemala, era parte de la Food Company. El puerto de San José, si mal no recuerdo, se lo dio en concesión prácticamente vitalicia
a la Fruit Company también. La empresa de carga, lo que era de la portuaria hacia los trenes, era también de la Fruit Company. Total, todo el monopolio económico de Guatemala prácticamente pertenecía a esta empresa. Por eso, con la reforma agraria, ellos vinieron a sentir un gran golpe. Y la única manera de evitar, pues, lo que estaba sucediendo, pues, era derrocando el gobierno de lo que era Jacobo Arbenz. Para ello, pues, como les digo, lamentablemente, hubiera sido muy bonito que leyeran y aún así se los dejo como inquietud. Lean lo que es La Fruta Amarga. Es una novela buenísima, la cual relata toda la situación que se vivió en Guatemala cuando fue este intento de derrocamiento. Quienes tienen a sus abuelitos vivos todavía, ellos les pueden contar cómo se sintió. Yo creo que es en La Fruta Amarga, no me recuerdo exactamente si es en ella o en la de el señor presidente. Yo creo que es en La Fruta Amarga, que inicia narrando que estaba sentada una persona en el parque de Mar Externa, en el parque central de Chiquimula, dice, cuando ve venir del oriente una flota de aviones que casi van a topar con las casas, con los edificios, algo así dice en la parte narrativa, los cuales fueron en dirección hacia Guatemala y bombardearon lo que fue el castillo, perdón, el palacio presidencial. Solo bombardearon y regresaron con rumbo a Honduras nuevamente. Cuando ya habían logrado despegar los aviones guatemaltecos, pues ya estos aviones que habían bombardeado ya estaban nuevamente en territorio no guatemalteco. Entonces, lo que es la contrarrevolución es un nuevo tema que, si Dios lo permite, pues lo vamos a estar dialogando la próxima semana. En este momento, pues entramos a lo que son las actividades. Y como ya lo habíamos indicado al principio, que tenemos la actividad del trifoliar, que es sobre el proceso de la revolución. Y tenemos el video que lo vamos a hacer sobre el análisis de el diario de un mártir, de una película que se filmó sobre el diario de María Chinchilla. Si no tienen alguna otra duda, podemos iniciar a trabajar. ¿Dudas, preguntas? Bueno, entonces, quien cae otorga significa que no hay ninguna pregunta. Iniciemos a trabajar. Quiere decir que exactamente a las 4:30, que ya sería prácticamente dentro de 45 minutos, iniciamos la evaluación. Ah, cierto, perdón, yo les desactivé los micrófonos a todos. Gracias. Perdón, ya pueden hablar, sean libres, platíquenme, háblenme. Pues si nadie va a hablar siempre. Licenciado, yo tengo una Ahí pregunta. está. Dígame, profa. En la lista de cotejo del trifoliar aparece
como cuadro comparativo. Perdón, es que por andar corriendo siempre se me olvida arreglar los títulos, pero es trifoliar, profe. Por eso Está bien, ya lo voy a arreglar. Oye, perdón, pero es por las cartas. está. Y también dice en orden cronológico, pero no exactamente quiere como una línea de tiempo, ¿verdad? No, pero no me va a comenzar a contar al respecto de Arbenz y ya finalizando me va a decir que Ubico fue el que desapareció la Food Company, ¿va? O sea, Sí, está bien. ese aspecto es que le hablo la cronología, o sea, que me comiencen a hablar, a relatar la historia como venimos nosotros contándola hasta su final. No es de que me vayan mezclando lo del final con lo del principio y luego en medio colocan más del principio. No, todo tiene que ir en relación. Recuerden de que las actividades, por ejemplo, un trifoliar, una línea de tiempo, un cuadro, un mapa conceptual, todo es en base a que quien lo va a leer no sabe nada del tema. O sea, esa parte infográfica, esa parte gráfica, es la que permite que por medio de dibujitos o por medio de un cuadro podamos hacer un resumen de todo lo que queremos explicar nosotros. Y en eso me han fallado mucho con las temáticas que he dejado. O sea, como que no han comprendido todavía que es un cuadro comparativo o, por ejemplo, la espina de pescado, sí, no la trabajaron muy bien que sería. Entre otras cositas, pero vamos en un momento perfectivo. ¿Alguna otra duda? Cuéntenme. Otra cosita, profesores. Les cuento de que si estoy en lo que es la clase magistral o leyéndole las diapositivas, si así ustedes lo quieren decir, yo creo que no me queda tiempo para poder ver el WhatsApp o poder ver que me están escribiendo en WhatsApp. No veo que me están pidiendo entrar al Zoom, voy a estar viendo el WhatsApp. Ahorita que estoy viendo me están diciendo, profe, Lee, que aquí estamos y hasta ahorita lo estoy viendo. Entonces, háganme un poquito de dieta que al nomás poder ver que ustedes están pidiendo ahí entrar al Zoom, a la sala, con mucho gusto yo les voy a dar el tiempo. Siempre y cuando sea que no esté yo disertando, ¿va? Porque si no, entonces sí tienen que esperar que termine. Licenciado, Hola, dígame. o sea que el trifoliar lo quiere del tema que vimos ahorita. No, el trifoliar lo quiero de lo primerito que hicimos, hasta donde terminamos con la línea de tiempo. Ah, ya, ya. Ya el análisis ya es completo de cómo se vivió lo que fue la antesala de la reforma. Bueno, de la reforma, va a costar más de la revolución, perdón. Bueno, muy bien, el tiempo de ustedes. 4:30, no, 5:30, perdón. Iniciamos la evaluación. ¿No la va a adelantar entonces, licenciado? No, es que los veo muy apagados, entonces me preocupa de que se vayan a ir a descansar. Mejor trabajemos, porque no nos va a alcanzar el tiempo. Hola, Está bien. ¿qué dicen ustedes? ¿Quieren que la adelante? Sí, licenciada, adelántela. Ahí se habló, por fin habló la profesora Kimberly. Licenciado, Ajá. lo que pasa es que así como yo no estoy en mi casa, entonces entre más luego mejor para irme a mi casa porque quedo lejos de mi casa. Ternurita, va, está bien. 4:30 pasó la evaluación, entonces. Clic. Les voy a dar el tiempo ahorita para que comencemos a trabajar el trifoliar. Iniciemos, pues.